Me voy a permitir dar la lectura a la semblanza curricular del doctor José Luis Silván Cárdenas. Es investigador titular C del Centro Geo y coordinador del programa de posgrado de la institución desde el 2014. Obtuvo el doctorado en Ciencias de Información Geográficas por la Universidad de Texas en 2009 y la maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Procesamiento Digital de Imágenes por la UNAM en 2002. Ha impartido cursos de percepción remota en la Universidad de Texas, San Marcos, la Universidad de Buffalo en Nueva York, la UNAM, el Colegio de México y el Centro Geo. Es coautor de más de 50 publicaciones, entre artículos arbitrados, capítulos de libros y memorias de conferencias. Sus temas de investigación están relacionados con la generación de información geográfica mediante el procesamiento de imágenes ópticas, multiespectrales y láser aéreo transportado LIDAR. Es receptor de varios reconocimientos, tales como la medalla Alfonso Caso por la UNAM, el premio Warren Nystrom de la Asociación Mexicana de Geógrafos en 2011 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde el 2012. Cedo la palabra al doctor José Luis Silván. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Raquel, por la introducción. Para mí es un placer poder compartir unos minutos sobre el avance de este proyecto denominado Evaluación de Técnicas Avanzadas de Percepción Remota para la extracción de la geometría de un catastro tridimensional, del cual fungo como responsable técnico, pero desde luego que hay un grupo detrás trabajando en ello que en un momento voy a presentar. El objetivo de este proyecto es desarrollar y evaluar metodologías de percepción remota para la extracción de información relevante en la creación y actualización de un catastro urbano tridimensional. Entre los objetivos específicos de este proyecto está el documentar las experiencias de otros países. Esto es realizar una revisión bibliográfica. La geometría, tratar de generar una geometría gruesa o técnicas para generar una geometría gruesa a partir de el análisis y el procesamiento de datos como LIDAR y imágenes de alta resolución espacial. Asimismo, estamos explorando la generación de la geometría fina en extensiones pequeñas usando técnicas fotogramétricas y vehículos aéreos no tripulados. El otro objetivo es generar un modelo conceptual de información de edificios de un sistema catastral 3D. Entonces, la motivación de este proyecto es transformar los catastros bidimensionales que existen hoy día en México, que son básicamente planos, en representaciones tridimensionales donde ya se tiene información en la variable z, en la altitud, y bueno, esto porque existe la necesidad de, en el caso del catastro, de tener certidumbre jurídica sobre el espacio en las tres dimensiones, ¿no? Con este proyecto, haciendo un paréntesis, nos hemos topado, por ejemplo, que la gente cree que el espacio aéreo sobre sus límites del terreno es parte de su patrimonio, ¿no? Pero hasta dónde no se sabe, no hay certidumbre en ese sentido. El catastro debería dar esa certidumbre. Lo mismo los espacios comunes o los espacios compartidos en multifamiliares debe estar perfectamente definidos, no solo en forma planimétrica, sino también en la vertical, ¿verdad? Entonces, no se trata de crear un sistema catastral como tal, sino de explorar estas técnicas de percepción remota para generar esa información geométrica. Entre los participantes, aquí listo algunos de los que actualmente estamos participando en este proyecto. Quiero nada más mencionar que originalmente los proponentes del proyecto fueron otras personas, hubieron otras personas, una de las cuales está aquí también, el doctor Montejano, el doctor Enrique Muñoz, también por cuestiones de cambio de trabajo, pues tuvieron que
salir del proyecto, pero también se adicionaron otras personas como el doctor Adán Salazar Garibay, que entró. Tenemos la participación de un estudiante de doctorado en el proyecto, un becario de la Facultad de Ingeniería, también ya incorporado al proyecto. Este proyecto pues cuenta con la infraestructura del Centro Geo, incluyendo su equipamiento, y aquí solo pongo algunas de las cosas que nosotros empleamos en este proyecto, obviamente GPS de precisión, distanciómetros láser y vehículo aéreo no tripulado, uno de los cuales se adquirió gracias al financiamiento de este proyecto. El software también, contamos con software libre para generación de nubes de puntos, para el mallado, para el modelaje. Hay software con licencia también que manejamos, entre las que yo destacaría el Pix4D, que es un software que también fue financiado por este proyecto para generar nubes de puntos masivas. Contamos, la institución cuenta con muchas licencias de ArcGIS, la última versión. MATLAB también lo usamos para desarrollos y pruebas, ¿no? Uno de los entregables de esta etapa es la revisión, como ya les había comentado. Es una revisión que está en proceso. Aquí está un contenido preliminar de esta revisión bibliográfica. Estamos participando prácticamente todos los que listé antes en esta revisión, y estamos en proceso de integrar las partes, ¿no? En este ejercicio de revisar la literatura internacional, pues ha sido, para nosotros, ha sido bastante pues interesante. Espero que también lo sea para el INEGI cuando reciban el reporte, porque bueno, se da uno cuenta de la situación a nivel internacional de quienes están a la cabeza en el desarrollo de catastros tridimensionales, ¿no? Por mencionar algunos países, Holanda está muy avanzado en esto y bueno, tienen operativo catastros 3D. Otro ejemplo es Corea. En Latinoamérica tenemos también el caso de Colombia, con catastros tridimensionales genuinos. No me voy a detener a platicarles todo lo que es el review, pero bueno, en su momento sin duda estará disponible en la revista del INEGI cuando salga publicado. Una de las cosas que hemos hecho como primera aproximación es a partir de la nube de puntos de LIDAR. LIDAR es un escáner láser aerotransportado que genera nubes de puntos como esta que se muestra. Aquí el color de los puntos solo representa la intensidad del láser, la intensidad de retorno del láser. Entonces, digamos, los puntos más brillantes son aquellos donde retorna con mayor fuerza, ¿verdad? Y bueno, es un vuelo que el INEGI realizó entre 2007 y 2008. Se generaron nubes de puntos con una densidad de un punto cada 2 metros cuadrados aproximadamente, con una precisión de 7.3 centímetros en la vertical, lo cual está dentro, digamos, de los estándares de este tipo de productos. Filtrado de la nube de puntos es un procesamiento que realizamos en primer término para separar lo que es el terreno de lo que son cosas que están sobre el terreno, y luego generamos modelos digitales de terreno a 1 metro y modelos digitales de alturas, esto con el fin de generando información relevante para un catastro. Hicimos clasificación de la nube de puntos también, empleando, les voy a mostrar en un momento más, empleando imágenes multiespectrales y estimación de alturas y niveles de edificios. Entonces, aquí está digamos, la representación de los vuelos. Cada una de esas franjas que ven ustedes es una línea de vuelo del escaneo con LIDAR, y entonces son archivos voluminosos, ¿no? Del orden 2 gigabytes cada uno de ellos, cada tira de esas. Entonces estamos tratando con datos muy voluminosos. Entonces, para poderlos procesar, lo que tenemos que hacer es partirlos, ¿no? en pequeñas fracciones, y lo que hicimos fue un mallado para poder extraer pedacitos de esas nubes de puntos.
y luego las convertimos a raster mediante un método de interpolación, y trabajamos con esos raster por simplicidad, porque los métodos de procesamiento de imágenes son muy eficientes y permiten procesar rápidamente los datos. Entonces, uno de los algoritmos que ya teníamos ahí publicado es el filtrado del terreno, donde lo que hacemos es generar un modelo digital de terreno desnudo sin las estructuras sobre él. Ese lo sustraemos de la superficie original, y entonces lo que obtenemos es un modelo digital de alturas normalizado, es decir, sin variaciones del terreno, ¿no? Que sería la imagen de su derecha. Luego, con ese modelo digital de altura procedemos a, y con la ayuda de una imagen multiespectral, en este caso Worldview 2, que se adquirió, procedemos a clasificar, sobre todo a separar la vegetación, ¿sí? Digamos, el suelo y lo que no es suelo ya se había separado durante el filtrado, y ahora la vegetación, y entonces se obtiene una nube de puntos clasificada, y a partir de esa nube de puntos clasificadas podemos generar algunos parámetros de los edificios. Otra de las cosas que hemos hecho es intentar extraer los edificios en forma automatizada con estos datos, mediante una técnica que se llama segmentación por cuencas. Básicamente es el símil de llenar una cuenca con agua y ver en qué momento se empieza a derramar. En ese momento se ponen diques para evitar el derrame, y lo que ocasiona es que esos diques forman segmentos, ¿no? En este caso son los segmentos que se detectan usando esa técnica, y son aproximadamente equivalentes a edificios similares o edificios con la misma altura, ¿no? La cual se puede vectorizar, y entonces se tiene una primera aproximación de los edificios. Una de las cosas un atributo fundamental de los edificios y de un catastro 3D es la altura. Entonces, nosotros estimamos la altura de los edificios con base en los datos de la nube de puntos. Consideramos el primer retorno, porque estos pulsos láser que son enviados desde la aeronave pueden desparramarse y regresar más de una vez, digamos, sobre todo en la vegetación. Se envía un pulso y regresan 2 o 3 o 4 o muchos, ¿no? Y sobre todo en los edificios, en las orillas hay múltiples rebotes de la señal, de tal forma que los datos medidos de altimetría no son muy precisos. Entonces, consideramos el primer retorno como el más preciso, y sacamos una estadística para estimar la altura. Esa estadística pues tiene que descartar todo lo que hay sobre los techos. Al final terminamos con una representación tridimensional muy burda, ¿sí?, de poliédrica, donde solo tenemos, digamos, un techo plano, ¿sí? Entonces, pero esto es una primera aproximación de la estructura urbana a una escala bastante grande. Aquí están viendo dos delegaciones, la delegación Cuauhtémoc y la delegación Tlalpan. Se pone también en esta visualización el modelo digital de terreno para darle un contexto. Entonces, de la altura podemos pasar al número de niveles, que es una de las variables que se usan en el catastro, o que es de interés para un catastro. Y el número de niveles lo estimamos como una razón del número de la altura del edificio entre la altura de entre pisos, cosa que no es constante. La altura entre pisos es muy variable, ¿no? Pero sí nos da alguna información, sobre todo cuando comparamos muchos edificios. Entonces, la idea aquí es terminar con un modelo que nos dé, un modelo más complejo, que nos dé el número de niveles a partir de la altura. Entonces, aquí ajustamos un modelo piezolineal para determinar el número de niveles, y lo que observamos es que el número de niveles pues depende también de si el edificio es de más de 15 pisos o no, o si es menos o más de 45, ¿no? Eso es lo que nos dicen los datos, ¿verdad?
Bueno, ese es en cuanto a la generación de la información para un catastro 3D en términos más gruesos. En términos más finos estamos ya trabajando con técnicas fotogramétricas, esto es levantamientos a partir de un dron. Entonces, el dron se compró en septiembre de 2017, el proyecto empezó en mayo del año pasado. Entonces ya tomamos un entrenamiento, el proveedor nos proporcionó un taller, hicimos también un par de cursos en Estados Unidos sobre aerotriangulación y también hemos realizado vuelos libres y programados para levantamiento de datos. Les voy a mostrar algunos de los datos que ya hemos generado con estas técnicas fotogramétricas. Bueno, aquí está lo que es el grupo del taller. Aquí en la foto están quienes tomamos el curso del dron para pilotear el dron y también para procesar los datos que se levantan. Este dron básicamente lo que genera son fotografía oblicua, ¿sí? Y el procesamiento de esas fotografías es lo que genera los datos de nubes de puntos. Entonces, las nubes de puntos son como tal X, Y, Z, pero además tienen el color de la foto. Aquí quizá no se aprecia que son nubes de puntos, parecerían solo fotos, pero son nubes de puntos que se generan en Pix4D. Bueno, a lo mejor en esta visualización lo logren apreciar. El vuelo, esta nube de puntos se genera con cientos de fotos, del orden de 400, 500 fotos, pero como tal carecen de estructura, es decir, solo es una lista larga de X, Y, Z, ¿no? Y bueno, en la visualización nosotros podemos distinguir desde luego la estructura de edificios y arbolado, pero eso lo hace, digamos, el cerebro. Y la idea de este proyecto es que haya un algoritmo que haga la reconstrucción a partir de esa nube de puntos, pueda generar información tridimensional, es decir, las dimensiones de los edificios, ¿verdad? Como parte de este proyecto estamos haciendo evaluación de estos vuelos. Se va a presentar un póster en una conferencia internacional. Nosotros podemos programar los vuelos con diferentes esquemas, usando, por ejemplo, aquí está el doble barrido o una circunferencia apuntando a un edificio, ¿no? Es decir, apuntando la cámara siempre a un mismo punto. Aquí está una visualización tridimensional de la restitución fotográfica, es decir, la orientación ya de las cámaras por algoritmos, ¿no? Este es el caso del vuelo circular. Cada uno de estos vuelos me genera diferentes tipos de productos. Un producto es el ortomosaico, por ejemplo. En el doble barrido está a la izquierda y el circular a la derecha. En principio decimos el doble barrido tiene una mayor cobertura en cuanto al ortomosaico. El circular, pues aparentemente no es muy bueno el ortomosaico, sobre todo en la periferia, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno analiza la nube de puntos en 3 dimensiones, resulta que el circular tiene una mejor definición en la tercera dimensión que el doble barrido. Y bueno, entonces aquí hay que ver qué es lo que más nos interesa para poder usar estos productos. Hicimos una evaluación preliminar de la precisión de estas nubes de punto, empleando, básicamente midiendo en campo con distanciómetro, con cinta métrica, algunas distancias, porque como ventanas, alturas de esquinas, etcétera, y midiéndolo directamente en la nube de puntos, usando los 2 esquemas de barrido y usando usando puntos de control o sin usarlos. Y bueno, el doble barrido nos da hasta ahora el menor error, tanto en horizontal como vertical, pero es mayor en el horizontal, ¿verdad? Estamos del orden de 1.46 centímetros de precisión en la horizontal y 3.42 en la vertical. Es nuestro
mejor valor hasta ahora. Bueno, dentro de los otros procesamientos que también aplicamos a estos datos está el filtrado del terreno, como lo hicimos con LIDAR, y es aplanar, ¿no?, el terreno, porque sobre todo en las zonas de suelo de conservación, ahí pues están los asentamientos sobre las pendientes, ¿verdad? Y para la generación del catastro o para la extracción de los edificios, pues no es muy conveniente esa parte. Y bueno, ya prácticamente voy a terminar. Este es otro ejemplo de una nube de puntos. Otra de las cosas que estamos haciendo es quitar vegetación o separar vegetación de no vegetación y el suelo, es decir, clasificar la nube de puntos nuevamente. Aquí todavía nos falta otro paso, que es eliminar vehículos, porque aquí ya se pueden distinguir los vehículos. Aquí, por ejemplo, en esta visualización, se ven los vehículos. Hay que eliminar los vehículos, hay que eliminar cosas que están sobre los techos como tinacos, tanques, etcétera, para poder hacer un modelado. Es decir, primero vamos a limpiar las nubes de puntos y luego vamos a hacer un modelado tridimensional. Entonces, esa clasificación nos sirve para separar en componentes, ¿verdad?, la nube de puntos. Y bueno, creo que ya, nada más aquí hay un. Este es un modelo de malla también de un fraccionamiento que se generó a partir de la nube de puntos. Esta información, bueno, esa visualización pues nos da una idea de la cantidad de detalles que se pueden ver en estos datos, ¿verdad? Lo voy a detener y me voy a ir a la última parte de la presentación, ¿qué es lo que sigue? Bueno, tenemos pendiente, como les decía, integrar la revisión literaria que estamos haciendo, generar un reporte de avances de la primera etapa y hacer la difusión de los resultados preliminares en este caso. También necesitamos desarrollar herramientas de análisis y modelos a partir de las nubes de punto. Estamos en eso, estamos probando técnicas de segmentación para generar lo que son, digamos, las paredes, los techos de los edificios, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Bueno, además, comentar. ¿No se escucha? Sí. Bueno, comentar la importancia que reviste para el área. Si bien tenemos el Subsistema Nacional de Información Geográfica de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde el grupo de datos catastrales es una parte importante. Y bueno, también en la ley del sistema dice que el INEGI promoverá la adopción de métodos y normas para la captación de datos. En este sentido, la importancia que tiene este tipo de trabajos, este desarrollo de metodologías que puedan apoyar a los generadores de información catastral, que bueno, obviamente no es el instituto, sino las unidades del Estado, los catastros estatales y municipales. En este sentido, la importancia que tiene el contar con este tipo de metodologías. Entonces, ahorita abro, no sé si tengan ustedes alguna duda en relación a estos avances. Buenos días. Antes que nada, le quiero felicitar, fue una gran presentación. Gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, más que pregunta es duda, ¿no? Veo que aplicó una imagen de satélite en la red de puntos, ¿no? La imagen satelital de alguna forma la tiene corregida debido al ángulo de inclinación de la misma imagen o la fecha de toma y demás. ¿Tiene alguna consecuencia el ángulo de inclinación con la red de puntos en la forma del modelo digital de elevación? Esa es una. Y ¿serviría también o qué uso le daría también con alguna, en lugar de imagen satelital, debido a que catastro hablamos que es 100%, bueno, la precisión cuenta muchísimo en cosas de la fotografía aérea, y debido a esto no sé qué diferencias pueda encontrar entre una imagen satelital o una fotografía aérea y el mismo ángulo de inclinación. Sí, la imagen satelital se empleó con los datos LIDAR.
son aproximadamente concurrentes en tiempo. Sí tiene, es decir, se hizo una ortorrectificación de la imagen primero antes de poderla transferir a la nube de puntos para hacer la clasificación. Sí tiene efectos, digamos, si no se hace una buena ortorrectificación, tiene efectos, sobre todo en las orillas de los edificios, pues salen mal clasificadas básicamente. Incluso en la diapositiva que yo mostré hay algunas cosas que se ven rojas, que deberían ser, o decir, que fueron identificadas como parte del edificio y están fuera del polígono, por ejemplo, del que indica el catastro. Entonces, en ese sentido, si partimos solo de esa información de la nube de puntos para generar el catastro, no nos da, ¿no?, la precisión espacial, ni la clasificación es muy buena para decir esto es un edificio y esto no. La comparación entre una imagen satelital y una fotografía, en el caso de la fotografía son imágenes oblicuas, pero son muchísimas, y los algoritmos de fotogrametría que determinan la orientación de la cámara, o ajustan más bien la orientación de la cámara, son muy, muy precisos mientras más fotografías tengas. Es decir, si ves un mismo punto desde más ángulos, la reconstrucción va a ser mucho más precisa. Cosa que con los satélites no, en el mejor de los casos puedes tener triestéreo, ¿no? Puedes ver una misma área desde 3 ángulos, cuando mucho, y el caso de drones puedes verlo desde muchísimos ángulos, ¿no? Y eso es lo que le da una ventaja. Tiene la desventaja que no puedes cubrir mucha área. Ahora, yo no sé si el orden de error que estamos obteniendo sea suficiente para el catastro. A mí me parece que no, pero digamos, el proyecto se trata de evaluar, de decir, se puede obtener esta precisión, ¿no? Y quizá, bueno, habrá alguien que tendrá que decidir si esa precisión es o no suficiente para un levantamiento catastral, ¿no? Bueno, ahí comentar. Tenemos en el INEGI la norma técnica para la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales. Y ahí, bueno, es parte de la normatividad del instituto, y ahí está definido tanto para vuelos y como para levantamientos cuál es la precisión que deben tener los levantamientos. Y bueno, de las cifras que nos indica el doctor, pues ahora sí que están en el rango de buena precisión. ¿Otra pregunta? Adelante. Bueno, felicidades por la presentación. Gracias. Quería preguntarle, tal vez un poco de ignorancia mía, ¿cuál sería el rango de resolución que podría encontrar? Porque nos mostró un desarrollo urbano, digamos, muy moderno, como de alto nivel económico, pero ¿cuál sería el reto de hacer la reconstrucción tridimensional en una zona marginal, casi que en una favela, pues? O sea, ahí cómo haces el filtrado de estructuras, filtras la estructura y a lo mejor filtras una casa, ¿no? Ahí hay un reto. De hecho, yo mostré en una de las láminas varios pantallazos de diferentes vuelos que hemos hecho, y hay uno que está en zona de suelo conservación, donde hay en una pendiente muchas construcciones, muchas de ellas informales, y el reto ahí es la vegetación. Por un lado, la vegetación, las viviendas están debajo de la vegetación y a veces no se alcanza a percibir completamente la estructura. Esto es una limitación de la fotografía aérea en general, y sobre todo esta. El LIDAR tiene cierta ventaja. Si se pudiera hacer un vuelo LIDAR de muy alta densidad, puede penetrar la vegetación hasta cierto punto y reconstruir lo que está debajo de ella, pero desde luego que hay ahí un reto técnico muy importante en el caso de asentamientos irregulares. La otra, en el caso de la pendiente, la otra es que no sabes en dónde realmente empieza el edificio, ¿no? A veces pueden escarbar y empezarlo más abajo. Entonces, esa parte del subsuelo ya no la podemos determinar con precisión con estas técnicas, ¿no? Bueno, yo aquí traía un dato del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, donde tenemos una sección catastral.
y ahí nos dice que de los 2.458 municipios que había en ese año, solo 847, es decir, el 34% tienen cartografía catastral. De ahí la importancia de este tipo de proyectos que fomenten el uso de otra tecnología de la información, bueno, en este caso de las imágenes de satélite, otros insumos para proveer y que la actualización del catastro pues llegue a otro nivel y tengamos mayor certeza de lo que es ahora sí que el catastro. Bueno, por mi parte es todo, le agradezco al doctor y bueno, le hacemos entrega de su reconocimiento. Gracias, doctor. Al contrario, gracias.